Las flores. Lo primero que vi fueron las flores. Un ramo enorme de lirios blancos, sus favoritos, los que siempre me compraba en cada aniversario. Javier estaba de pie en la puerta, con esa sonrisa tierna y un poco cansada que yo conocía de memoria. Sostenía el ramo como una ofrenda, un símbolo de nuestros 8 años juntos. Y en ese preciso instante, mientras el aroma dulce de los lirios llenaba el pasillo, un olor fantasma se apoderó de mis sentidos, el perfume de Mateo, el mismo que creía haber lavado de mi piel, de mi ropa, de mi conciencia. Mi sonrisa se congeló en mi rostro, una máscara de yeso que apenas ocultaba el pánico. Quise abrazarlo, quise llorar, quise desaparecer, pero mi cuerpo se quedó rígido, paralizado por una culpa tan densa y pesada que me robaba el aire. Él no lo notó, o no quiso notarlo. Simplemente se acercó y me entregó la prueba de su amor, que para mí se sentía como el arma de un crimen. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás viendo. Nuestra historia había sido, hasta ese momento, un puerto seguro. 8 años construyendo una vida en un apartamento acogedor en el corazón de la Ciudad de México, compartiendo no solo un techo, sino un universo entero de amigos, rutinas y chistes que solo nosotros entendíamos. Éramos ese tipo de pareja que los demás admiran, el ejemplo de estabilidad y compañerismo. Javier era mi ancla, mi certeza en un mundo caótico. El problema es que los barcos anclados no se mueven, y yo sentía que me estaba oxidando en la quietud de esa calma. El amor se había transformado en una costumbre, el cariño en un gesto mecánico, y la pasión en una predecibilidad que, aunque me confortaba, también me asfixiaba lentamente. La banda sonora de nuestra vida se había convertido en un silencio cómodo, un silencio que gritaba que algo se había perdido para siempre en el camino, y yo no sabía cómo encontrarlo de nuevo. Yo, Sofía, arquitecta de profesión, diseñadora de espacios para que otros vivieran sus vidas, me sentía como un objeto más en el nuestro. Era la pieza funcional que completaba el rompecabezas de la vida de Javier, pero ya no me sentía como la mujer que él deseaba. Lo amaba, sí. Lo amaba por la seguridad que me brindaba y por la historia que habíamos tejido juntos, puntada a puntada. Pero un vacío crecía en mi interior, una sensación de invisibilidad que carcomía mi autoestima, día tras día. Mi conflicto no era con él, no realmente. No pensaba en dejarlo. Mi pánico era más profundo, más aterrador. Era el miedo a haberme desvanecido por completo dentro de la relación, a haberme convertido en una mitad anónima de un todo, perdiendo los contornos de mi propia identidad. ¿Dónde terminaba Javier y empezaba yo? Ya no lo sabía. Todo se rompió 2 semanas antes de nuestro aniversario. Javier estaba de viaje por trabajo, uno de esos viajes que se habían vuelto tan frecuentes. La noche era pesada y el apartamento se sentía inmenso y vacío sin él. Entonces sonó el timbre. Era Mateo, su mejor amigo desde la infancia, casi un hermano para él, y un pilar en nuestra vida compartida. Vino con la excusa de dejar un documento urgente para Javier, algo de trabajo. La conversación empezó de manera casual, hablando del clima, del tráfico, de trivialidades, pero había una tensión extraña en el aire, una vulnerabilidad que nunca antes habíamos compartido. Lentamente, la charla se desvió hacia un terreno más íntimo, más oscuro. Empezamos a hablar de soledad, no de la soledad física, sino de esa que se siente aún estando rodeado de gente. Mateo, siempre el oyente, el soporte de Javier, el hombre fuerte y seguro, empezó a desmoronarse frente a mí. Esa noche, en la intimidad de mi sala, Mateo confesó sus propias frustraciones, sus inseguridades, la presión de ser siempre el pilar para todos sin tener a nadie en quien apoyarse. Y yo, por primera vez, me vi reflejada en su dolor. Vi mi propia soledad en la suya. No fue una seducción, no fue un plan, fue un colapso. Un colapso de 2 almas que se sentían invisibles y que por un instante se vieron con una claridad devastadora. Fue un impulso nacido de una necesidad desesperada y primitiva de sentir algo, de ser vistos, de confirmar que todavía existíamos. Un beso, un roce, un error. Sucedió una sola vez, en un silencio cargado de palabras no dichas, pero fue suficiente. Fue suficiente para quebrar 8 años de lealtad, para destrozar la confianza y para demoler los cimientos de la vida que yo creía conocer. Y ahora, con los lirios en mis brazos, el recuerdo de esa noche me quemaba por dentro. Javier me miraba con una ternura que me partía el alma, completamente ajeno a la traición que yo cargaba como un veneno en la sangre. Él me estaba entregando flores como un gesto de reconexión, un intento sincero de reparar una grieta que él sentía, pero no entendía. No sabía que yo ya no estaba del otro lado de esa grieta. Estaba en un abismo completamente diferente, uno que yo misma había cavado.
Cada pétalo blanco era un recordatorio de mi mancha, cada hoja verde una burla a la vida que estábamos celebrando. Sonreí, porque era lo que se esperaba de mí, pero por dentro, el impacto de su amor y mi deslealtad chocando en ese instante me había hecho añicos. El verdadero colapso no fue esa noche con Mateo, fue este momento. Los días que siguieron al aniversario se convirtieron en una tortura silenciosa. El ramo de lirios blancos comenzó a marchitarse en el jarrón del salón, cada pétalo caído un recordatorio de mi decadencia moral. La casa, nuestro santuario, se sentía ahora como el escenario de un crimen del que solo yo era consciente. El aire estaba viciado por mi secreto. Me volví hipervigilante, una experta en el arte de la evasión. Si Javier intentaba rozarme el brazo al pasar, yo daba un respingo casi imperceptible. Si su teléfono sonaba y era Mateo, mi corazón se lanzaba a un galope frenético. Vivía en un estado de alerta constante, esperando el golpe que sabía que merecía. El amor de Javier, que antes era mi refugio, ahora me quemaba. Cada gesto de cariño era una brasa ardiente sobre mi piel. Cada te quiero un eco de mi propia mentira, haciéndome sentir cada vez más monstruosa. La prueba de fuego llegó una semana después, en forma de cena. Una tradición. Nosotros dos y Mateo, al menos una vez al mes. Cancelarlo habría levantado sospechas. Así que allí estábamos, sentados en nuestro restaurante favorito, representando la comedia de la normalidad. La tensión entre Mateo y yo era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Evitábamos mirarnos, pero éramos como dos imanes con los polos opuestos, dolorosamente conscientes el uno del otro en cada momento. Yo reía demasiado fuerte de los chistes de Javier. Mateo respondía con monosílabos. En un momento, ajeno a la corriente subterránea que nos electrocutaba, Javier dejó los cubiertos a un lado y nos miró, con genuina confusión. ¿Les pasa algo a ustedes dos? ¿Se pelearon? Sentí que la sangre huía de mi rostro. Forzamos una sonrisa. Negamos con la cabeza y fabricamos una excusa estúpida. Fue el momento más largo de mi vida. Una actuación tortuosa bajo los focos de la mirada inocente del hombre al que habíamos traicionado. Después de esa noche, la comunicación con Mateo se limitó a mensajes cortos y urgentes. No podemos seguir así, me escribió una madrugada. Javier me pregunta por ti, por nosotros. No sé qué decirle. Podía sentir su pánico a través de la pantalla, un pánico que hacía eco al mío. Él no era un villano en esta historia. Era tan prisionero de la culpa como yo. Era su mejor amigo, el hombre con el que había crecido, su hermano de otra sangre. Y ahora, cada vez que estaba con él, tenía que mentirle, sonreírle y pretender que todo estaba bien. La culpa lo estaba consumiendo, y su tormento añadía una nueva capa de peso a la mía. No solo había destrozado mi propia integridad y mi relación, sino que había arrastrado a Mateo a un infierno personal y había fracturado el vínculo más sagrado de la vida de Javier, su amistad. Mientras nosotros nos ahogábamos en la culpa, Javier, en su bendita ignorancia, redoblaba sus esfuerzos. Notaba mi distancia, mi frialdad, pero la interpretaba como un síntoma de nuestra rutina, del desgaste natural del tiempo, y se esforzaba, a su manera, para recuperarme. Una noche llegó a casa con los ingredientes de mi plato favorito, y se pasó horas cocinando para mí. Otra noche, desempolvó la vieja caja de DVDs y puso la película que vimos en nuestra primera cita. Intentaba tomar mi mano mientras veíamos la tele. Me dejaba notas cariñosas en el espejo del baño. Cada uno de sus gestos, cada intento sincero por reparar un daño cuya naturaleza desconocía, era una puñalada directa en mi conciencia. Tenía que rechazar su amor para mantener mi mentira, y cada vez que lo hacía, odiaba un poco más a la persona en la que me había convertido. Pasaba horas sola, en silencio, mientras Javier trabajaba, y mi mente se convertía en un tribunal. Intentaba construir una defensa, justificar mis acciones. Él estaba distante. Yo me sentía sola. Fue solo una vez, un error estúpido. Pero los argumentos se desmoronaban antes de tomar forma. Eran excusas frágiles, mentiras que me contaba a mí misma para poder mirarme al espejo. La verdad era mucho más cruda. Repasaba la noche con Mateo, no con la neblina del deseo, sino con la fría y analítica luz del arrepentimiento. ¿Qué había buscado realmente? ¿Una emoción fugaz? ¿Una validación externa? Fuera lo que fuese, al sopesarlo con 8 años de amor, lealtad y construcción, el resultado era grotesco. Había intercambiado un tesoro por un trozo de cristal roto, y ahora tenía las manos llenas de sangre. El colapso era inminente. Lo sentía en mis huesos. Una tarde, mientras buscaba un libro en la estantería que compartíamos, mis dedos rozaron un pequeño álbum de fotos de nuestro primer viaje juntos. Al abrirlo, la imagen de una Sofía más joven, más feliz, me devolvió la mirada.
Sus ojos brillaban de una manera que los míos ya no sabían hacerlo. Estaba mirando a Javier con una adoración pura, sin filtros. Y de repente, el peso de todo lo que había hecho me aplastó. Me deslicé por la pared hasta el suelo, abrazando el álbum contra mi pecho, y el llanto llegó. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso y desgarrado, el sonido de algo rompiéndose por dentro de forma irreparable. No lloraba por el miedo a ser descubierta. Lloraba por ella, por la chica de la foto. Lloraba por haberla matado. Fue en medio de ese caos interno cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era Mateo. Su voz sonaba hueca, rota. Sofía, tenemos que hablar. Acabo de estar con Javier. Me contó que Javier había ido a verlo, desesperado. Le había confesado que sentía que me estaba perdiendo, que no sabía qué más hacer para alcanzarme, que el silencio entre nosotros lo estaba matando. Le pidió consejo. A él, a su mejor amigo. Le preguntó cómo podía reconquistar a su esposa. Javier, el hombre bueno y contenido, había derribado sus muros emocionales y había expuesto su corazón herido a la única persona en el mundo que sabía exactamente por qué estaba sangrando. Mi traición había adquirido una nueva dimensión, una mucho más cruel y perversa de la que jamás había imaginado. Entonces, Mateo soltó la bomba final, la revelación que pulverizó los últimos restos de mi autojustificación. Las flores, Sofía, los lirios de su aniversario, fueron idea mía. Él me preguntó qué podía hacer, qué detalle te gustaría, y yo se lo sugerí. Hizo una pausa, y pude oír su respiración temblorosa al otro lado de la línea. Y eso no es todo. Estaba planeando un viaje sorpresa para los dos, a Oaxaca. Quería llevarte allí para volver a empezar, para reconectar. Estaba luchando por ti, Sofía. Estaba luchando por ustedes con todas sus fuerzas. Cada palabra fue un golpe físico. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que el aire se escapaba de mis pulmones. El hombre al que yo había acusado en mi interior de ser ausente, de darme por sentada, estaba activamente tratando de salvar nuestro matrimonio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando colgué el teléfono, la habitación giraba a mi alrededor. La narrativa que había construido con tanto esmero para protegerme, la historia de la esposa solitaria y desatendida, se hizo añicos en un instante. No había traicionado a un hombre complaciente. Había traicionado a un hombre que estaba intentándolo, de la única forma que sabía, con una torpeza conmovedora y sincera. Y la ironía más cruel de todas, había buscado ayuda, consejo y complicidad precisamente en el hombre con el que yo lo había traicionado. La culpa ya no era solo un peso, era un veneno que recorría mis venas, infectando cada recuerdo, cada momento compartido. Me había convertido en la arquitecta de mi propia destrucción, y peor aún, de la suya. De repente, la crisis dejó de ser sobre la relación, y pasó a ser existencial. ¿Quién era yo? ¿En qué clase de persona me había convertido? Una que, en su búsqueda egoísta de una emoción momentánea, de sentirse poderosa o deseada por un instante, era capaz de destruir la felicidad del hombre más bueno que había conocido. Me di cuenta, con una claridad que dolía físicamente, de que mi acto no había sido sobre el deseo por Mateo, ni siquiera sobre la soledad. Había sido un acto de autoaversión, una forma de sabotear la felicidad que sentía que no merecía. El problema no estaba en la monotonía de mi matrimonio. El problema estaba en mí. Estaba roto por dentro, y en lugar de arreglarme, había decidido romper lo más valioso que tenía. Esta toma de conciencia fue devastadora. Ya no había excusas a las que aferrarse, ni culpas que proyectar. Estaba sola, desnuda frente a la verdad de mis acciones. Me vi a mí misma desde fuera, y sentí un asco profundo. La imagen de Javier, confiándole sus miedos a Mateo, se repetía en mi mente como una película de terror. Vi su rostro, lleno de amor y esperanza, entregándome las flores que su amigo le había aconsejado comprar. Vi su lealtad, su bondad, su esfuerzo silencioso, y lo contrasté con mi engaño, mi secreto y mi cobardía. La balanza era tan desigual, tan injusta, que me sentí la persona más despreciable del planeta. El dolor ya no era solo por la culpa, era por él, por el daño irreparable que le había causado sin que él siquiera lo supiera. El apartamento se volvió una prisión. Cada objeto era un testimonio de la vida que estaba destrozando. La cafetera que me regaló, la manta bajo la que vimos tantas películas, la pared donde colgaban nuestras fotos. Todo estaba manchado por mi mentira. El aire era irrespirable, cargado de secretos y de un futuro roto. La idea de seguir viviendo así, de seguir sonriéndole y acostándome a su lado cada noche, se volvió físicamente imposible. La mentira ya no era una armadura, era una soga que me apretaba el cuello,
asfixiándome lentamente. En ese momento, la decisión de confesar dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad visceral, una urgencia por respirar aire limpio, aunque ese aire estuviera lleno del frío de la ruina y la pérdida. Sabía que la verdad lo destruiría. Destruiría a Javier. Destruiría los restos de nuestra historia y la memoria de su amistad con Mateo. Pero la mentira ya estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que en silencio, como un cáncer. Al menos la verdad, por brutal que fuera, sería honesta. Sería el primer acto no egoísta que haría en mucho tiempo. No buscaría el perdón, porque sabía que no lo merecía. No buscaría la absolución. Solo buscaría poner fin a la farsa, mirarlo a los ojos y entregarle la única cosa que me quedaba que no estuviera contaminada, la cruda y dolorosa realidad de lo que había hecho. Era lo mínimo que le debía. Le debía la dignidad de saber por qué su mundo estaba a punto de derrumbarse. Me senté en el sofá, el mismo donde Mateo y yo habíamos cruzado la línea, y esperé. Esperé a que Javier volviera a casa del trabajo. El reloj de la pared marcaba cada segundo con una lentitud agónica. El silencio en el apartamento había cambiado. Ya no era el silencio cómodo de la rutina, ni el silencio tenso de los últimos días. Era un silencio solemne, pesado, el silencio que precede a una ejecución. Repasé las palabras en mi mente, pero sabía que no importaba cómo las dijera. No había una forma suave de destrozar un corazón. Cuando escuché sus llaves en la cerradura, cerré los ojos por un instante, respiré hondo y me preparé para el fin del mundo. Nuestro mundo. Cuando Javier entró, su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Dejó su maletín en el suelo y se acercó lentamente. «Sofía, ¿estás bien?» No pude más. Las palabras salieron de mi boca sin adornos, sin excusas. Un torrente crudo de verdad. «Javier, te he traicionado». Le conté todo. La noche, Mateo, la soledad, el error. Cada palabra que pronunciaba parecía clavar un clavo más en el ataúd de nuestra vida. Su reacción no fue la que esperaba. No hubo gritos, ni ira explosiva, ni objetos rotos. Solo hubo un silencio devastador que absorbió todo el sonido de la habitación. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos, cómo la comprensión daba paso a un dolor tan profundo, tan abismal, que me partió el alma en dos. Su rostro se convirtió en la máscara de un hombre que acababa de descubrir que todo su mundo se había construido sobre una mentira. Después de la confesión, el silencio se instaló entre nosotros como un muro de hielo. Javier no dijo nada durante lo que parecieron horas. Simplemente se sentó en el sillón de enfrente y me miró. No era una mirada de odio, sino algo peor. Era la mirada de un extraño. En sus ojos vi el espectro de nuestros 8 años de historia desmoronándose. La traición doble, por parte de su esposa y de su mejor amigo, procesándose en su mente. Ese silencio fue mi castigo. Cada segundo que pasaba sin que él gritara o me insultara era una vuelta más del torniquete en mi corazón. Habría preferido 1000 veces su furia a esa quietud sepulcral que me demostraba, sin lugar a dudas, que algo entre nosotros acababa de morir de forma irreversible e indiscutible. La amistad con Mateo, su hermandad, había terminado en esa misma habitación, sin necesidad de una sola palabra. Días después, en medio de esa atmósfera gélida y rota, reuní el valor para hablar de nuevo. Me acerqué a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Javier», empecé con la voz temblorosa. «Sé que no hay palabras para arreglar esto, y no te pido que me perdones». Tragué saliva. El nudo en mi garganta era casi insoportable. Te pido que consideres que vayamos a terapia de pareja. No para salvarnos, no para volver a lo que éramos. Eso ya es imposible, sino para entender. Para que tú entiendas, y para que yo entienda, cómo llegamos a este punto. Para que podamos, al menos, ponerle un final digno a nuestra historia, o saber qué hacer con los escombros. Era una petición humilde, un último intento desesperado no de reconstruir, sino de comprender la demolición. Javier me escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz era grave y carente de toda emoción. «Iré a terapia», dijo, y por un instante, un brote irracional de esperanza floreció en mi pecho, solo para ser aplastado por sus siguientes palabras, pero con una condición. «Te vas de casa. Necesito espacio. Necesito respirar en un lugar que no huela a traición. No puedo mirarte todos los días. No ahora». Su petición no fue una sugerencia, fue una sentencia. El apartamento que habíamos elegido juntos, decorado con nuestros sueños y recuerdos, ya no era mi hogar. Asentí en silencio, aceptando la consecuencia lógica de mis actos. El dolor de su condición era justo, era el precio de la verdad. Así comenzó nuestra nueva realidad. Empaqué mis cosas en un par de maletas, cada objeto un recuerdo doloroso,
y me mudé a un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Nuestra vida compartida se redujo a 1 hora semanal en el consultorio de una terapeuta. El espacio entre nosotros en esa sala era un abismo lleno de dolor, resentimiento e incertidumbre. No había roces, ni miradas cómplices, ni promesas de un futuro. Éramos dos extraños desconstruyendo minuciosamente 8 años de historia, pieza por pieza, para ver si quedaba algo auténtico bajo los escombros de mi traición y su silencio herido. La terapia era brutalmente honesta, un ejercicio doloroso de autopsia emocional en una relación que aún respiraba, aunque débilmente. Hoy, no sé qué será de nosotros. Vivimos separados, hablamos a través de un mediador, y el futuro es una página en blanco. El reinicio no está garantizado. Es solo una posibilidad lejana y dolorosa que, por ahora, hemos decidido no descartar por completo. He aprendido de la forma más dura que la búsqueda desesperada por sentirnos vivos, por llenar nuestros vacíos existenciales, puede llevarnos a destruir la propia vida que, en el fondo de nuestro corazón, secretamente, todavía queríamos salvar. Mi camino ahora no es hacia el perdón de Javier, sino hacia el mío. Es aprender a vivir con las consecuencias de mis actos y a reconstruirme, sola, desde las ruinas. Quizás algún día la historia de Sofía y Javier no sea una tragedia, sino una lección, pero por ahora es solo dolor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.